tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, bienvenidos. Todos los periódicos del mundo manchados con sangre. Todos los periódicos mostrando la desgracia que se ha vivido el día de ayer en la Franja de Gaza. ¿Quién diría que un país como Estados Unidos, que propugna y propone siempre la unidad y el amor y todas esas consignas falsas, con una sola determinación, la de trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, consolidando en todo caso lo que sería Jerusalén como capital de este país? Nos sorprende absolutamente ver que ha generado una controversia más allá de lo imaginable. Se sabía que iba a haber reacciones, se sabía que los palestinos no iban a estar de acuerdo, pero jamás se imaginó que iban a haber más de, según página 7, 60 muertos y más de 300 heridos. ¿Qué sucede ahí? ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué la Franja de Gaza sigue generando esto? ¿Por qué Estados Unidos quiere mostrar quiénes son sus amiguitos? ¿Por qué está trabajando de tan cerca con los judíos? ¿Qué hay en este grupo judío que puede doblegar y cambiar completamente decisiones históricas de una nación? Hoy día vamos a entender todo eso, porque no solamente debemos escucharlo, sino debemos saber de qué se trata para tener un concepto claro. Para ello estoy en compañía, como siempre, de los expertos en temas internacionales, mi amigo Álvaro del Pozo, que además es diplomático de carrera y analista internacional. Hola Álvaro, qué gusto tenerte. Verónica, un placer estar contigo hoy, charlar de este tema que realmente es triste para toda la comunidad internacional y compartir esta mesa con Franco, que también es un placer poder escucharlo. Sí, para mí también es un honor tenerlo a Franco, además con un libro acá en las manos, calientito, una belleza de material. Yo ya le había dado una leída antes, Políticas de la Globalización, los perfiles complejos de las relaciones internacionales. Así que estamos hablando el día de hoy con personas totalmente conocedoras de estos temas. La más cordial bienvenida, Franco Gamboa, analista internacional. Querido Franco, felicidades por el libro. Muchas gracias, Verónica, un placer nuevamente estar en tu programa. Un cordial saludo a Álvaro y bueno, estamos pues realmente, como tú indicas, en una situación muy lamentable en el contexto internacional, muy sangrienta y que merece efectivamente la orientación de la opinión pública. Yo creo que antes de poder mostrar las notas y explicar, sería tan importante aterrizar, ¿no es cierto? La gente escucha la Franja de Gaza, la gente escucha que no están de acuerdo, se han escuchado por siempre las confrontaciones, pero ¿de qué se trata? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es la Franja de Gaza? ¿Quiénes son los palestinos? ¿Por qué estas guerras eternas entre santas y de intereses comerciales? Bueno, este es un problema histórico muy antiguo, un problema que data de el fin de la Segunda Guerra Mundial y desde el nacimiento, podríamos decir, entre artificial, ideológico y político del Estado israelí. Entonces son 70 años que han transcurrido desde la fundación del Estado israelí, pero que se monta en las viejas estructuras del Imperio Británico, de tal forma que el Imperio Británico redefine de alguna manera las fronteras en todo lo que significó el Oriente Medio para armar un territorio y un escenario en el que puedan de alguna forma establecerse los judíos, el Estado israelí, que no existía, ¿no? Claro, eran los es uno de los estados más, errantes, ¿no es cierto? Hasta en la Biblia es uno de los estados más jóvenes, ¿no? Pero con algunas salvedades, ¿no? Es uno de los más jóvenes del mundo, es uno de los mejores armados del mundo, es un estado que ha desempeñado un papel muy importante en la geopolítica estratégica de los Estados Unidos, ¿no? Alineado siempre con las visiones neoimperialistas de los Estados Unidos, pero lo más lamentable es que en los últimos 25 años ha desarrollado justamente una política de presión para arrinconar prácticamente a la población palestina. El Estado palestino que ya se ha convertido en Estado, que antes era autoridad palestina y que mucho tiempo estuvo prácticamente arrinconado en el contexto internacional, ha tratado de redibujar sus fronteras que no ha cumplido ni en el caso específico de los israelíes, ni en el caso específico también de la política de los Estados Unidos en el área, ¿no? Entonces estamos hablando de 70 años de conflicto, de intensa violencia, pero lo más grave aquí es
que en los últimos 25 a 30 años una violación sistemática de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que en gran medida ha apoyado las demandas de los derechos humanos que provienen del Estado palestino y que han estado constantemente agredidas por Israel. Pero justamente lo que ha sucedido el día de ayer, ese baño de sangre, no es algo nuevo, no es algo nuevo, pero justamente merece que el Consejo de Seguridad intervenga. Pero el análisis lo tenemos que hacer y lo vamos a hacer más adelante en función a esta decisión de Estados Unidos. Entonces ahí yo quiero preguntar, siempre se supo que los judíos estaban en todos. Los judíos son una nación, un país, como quieras llamarlo, una etnia bien particular. Ha estado siempre definiendo los destinos de todos, involucrados en los temas más importantes del mundo, muy metidos en la política norteamericana, altamente dominantes. ¿Qué pasa con los judíos? ¿Quiénes son los judíos? ¿Qué pasa con esto, con este Israel y Palestina? Bueno, tu pregunta me lleva a quererte contestar. El pueblo judío se considera el pueblo elegido. Sí. Primer elemento que también genera una variable importante en todo este contexto, ¿verdad? Jerusalén es la tierra prometida. Así es. Por lo tanto, ya son dos elementos que para el pueblo israelita es fundamental, ¿verdad? El rey David funda la ciudad de Dios, la ciudad divina, justamente en lo que hoy se conoce como Jerusalén, 1000 años antes de Cristo. Pero la historia de todos esos territorios, que muy bien lo explica Franco, a partir de los británicos, ha pasado por imperios varios, ¿no? Desde los persas, el imperio romano, los otomanos, hasta que pierden la Primera Guerra Mundial por ser aliados de los alemanes, y ahí Gran Bretaña es que divide esos territorios junto a Francia. Inglaterra tenía obviamente la potestad de la administración de esos territorios, y es gracias a un británico, Balfour, que en 1917 establece el primer antecedente para crear un pueblo para los O sea, un judíos, territorio, un territorio para los judíos. Pero destaquemos, esa misma declaración decía sin violentar los derechos de la gente que vive ahí. Entonces, eso causó un éxodo terrible en lo que hoy es Palestina, de judíos que llegaban en unas cantidades asombrosas y a punto de superar la propia población originaria. Y eso hace una tensión complicada en el mundo. Por lo tanto, en 1947, cuando ya tenemos Naciones Unidas propone partir ese territorio en dos. Un estado al occidente israelita y al oriente palestino. Correcto. Lamentablemente los palestinos no aceptan esa decisión de las Naciones Unidas, y el 48, el 14 de mayo del 48, los israelitas se declaran nación independiente. Y a partir de ahí tenemos obviamente el 67, la guerra de los 6 días, que arrinconan obviamente al pueblo palestino, y hasta el día de hoy cada vez más con estos asentamientos de colonos, etcétera. Por lo tanto, el pueblo israelita, el tema Jerusalén era una variable fundamental en la solución de esta controversia que data de 70 años. Para poderla consolidar como la capital, ¿no es cierto? Porque entiendo que, bueno, ya luego lo hablaremos, pero entiendo que esto consolidaría y después estarían otras embajadas yéndose al lugar. Por supuesto, ese es un efecto realmente terrible en el proceso, porque Jerusalén era la parte por negociar. Es decir, Jerusalén tenía que ser dividida, o sea, y con esta decisión Trump lo que hace es poner en una posición de ventaja ya a Israel. Por eso hay que leer cuando dice Trump, no se preocupe, yo estoy asegurando el camino a la paz. Con 55 o 60 muertos de ayer, el presidente Trump nos está diciendo, estos 60 muertos nos van a dar el camino a la paz. Claro, nos van a dar la paz. Ojo con esas declaraciones. ¿Cómo llaman cuando estalla un lugar y son las personas que han quedado ahí muertas? Tiene un nombre, ¿no? No son ni víctimas ni nada, les llaman daños colaterales, ¿no? O sea, daños colaterales. 50 muertos, sí, daños colaterales. ¿Qué pasa con los judíos y con Estados Unidos? ¿Qué acuerdos hay ahí
que han sido además históricos, entiendo. Los judíos siempre han estado metidos en una ala de los Estados Unidos, tomando decisiones importantísimas. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa presencia tan importante? Por negocios, ¿no? Por negocios y también por ideología, ¿no? Es decir, los judíos, el pueblo judío, ¿no? Que se relaciona con la Biblia, con el cristianismo, ¿no? Se relaciona con toda la historia de lo que ha significado un choque de culturas en Oriente Medio y lo que fue de alguna forma la emergencia de un Salvador, que en este caso aparentemente fue Jesucristo, ¿no? Fue una figura histórica, etcétera. Y sin duda esto marca, digamos, un choque de distintas civilizaciones respecto a lo que significó la concepción judeocristiana y todo el conjunto de otras religiones también, entre ellas el Islam, para contrarrestar lo que aparentemente fue el nacimiento del Salvador, en este caso Jesucristo, sí, en el territorio judío, para liberarlos y finalmente para darles la tierra prometida, ¿no? Eso está en la Biblia, está en documentos históricos y bueno, podemos seguir discutiendo. Pero cuando se funda el Estado palestino ya en el siglo XX, 1947, es el sionismo, una nueva ideología de carácter político que emerge como una reacción en contra de lo que había significado el Holocausto y la matanza de millones de judíos, ¿no? Es decir, el pueblo errante había sido sometido a una carnicería impresionante por el nazismo y que después de la Segunda Guerra Mundial ellos se iban a encargar justamente de una venganza, una reivindicación histórica, comenzando por la fundación de su Estado, el Estado palestino, aprovechando, digamos, una franja de oportunidad que les da el Imperio Británico. Las Naciones Unidas los reconocen y de alguna forma los Estados Unidos ven una oportunidad también después de la Segunda Guerra Mundial de establecer también ahí una especie de nuevo diseño de lo que significa la Guerra Fría. Entonces los Estados Unidos tenían que evitar la expansión de los soviéticos que se frenan en Berlín Oriental y fomentan y aceptan la fundación del Estado israelí, del Estado judío, podríamos decir, pero para establecer también una especie de muro de contención y en el Medio Oriente sentar precedente de lo que va a significar también un área estratégica para los Estados Unidos. Y esto ha pagado mucho porque junto con la Guerra Fría los Estados Unidos podía también negociar y hacer una especie de juego muy importante respecto a los estados islámicos, ¿no? Los estados islámicos aparecen con mucha mayor notoriedad después del final de la Guerra Fría y por esto es que Israel significa digamos un baluarte estratégico muy importante para los Estados Unidos. Claro. Y la ideología sionista, que se expresa digamos con visiones de extrema derecha, es una ideología sí enraizada en una visión dogmática religiosa, tanto como el Islam, pero sobre todo en una superioridad de lo que ellos consideran su cultura. El pueblo judío, el elegido de Dios, ¿no? Y que por lo tanto ellos van a establecer una especie de pacto histórico para que el conjunto del mundo los reconozca como los elegidos de Dios y que por lo tanto nunca más van a permitir lo que significó la dramática y terrible experiencia del Holocausto, ¿no? Y llevado al terreno político ha sido muy bien usado, ¿no? Por Ariel Sharon, Benjamin Netanyahu, etcétera, ideólogos y líderes políticos de extrema derecha que han utilizado muy bien la ideología sionista, la geoestrategia con los Estados Unidos para consolidar posiciones de poder y en este caso lamentablemente una visión de limpieza étnica que finalmente en eso ha desembocado lamentablemente la política israelí en los asentamientos y al arrinconar más a miles de personas, millones de personas en la Franja de Gaza y en Cisjordania.
Así es, pues sí, nos has dado una explicación plena. Los judíos son muy particulares, ellos con este concepto que dice de una raza superior y con todo eso, ellos no se casan si no es entre judíos, tienen muchos cuidados al respecto. Y claro, como dice Franco, de alguna manera lo que se ha intentado es garantizar que nunca más se vuelva a vivir lo que se vivió en el Holocausto, ¿no es cierto? Y están haciendo estos acuerdos. ¿Por qué con Estados Unidos este acuerdo tan fuerte, la primera nación del mundo, y ahora se la juega de esta manera Estados Unidos? ¿Tiene mucho que ganar? Sí, bueno, mira, hay una variable en lo que significa Estados Unidos en su relación con el pueblo israelita. No olvidemos que en las últimas gestiones del presidente Obama hubo otra mirada. Sí, claro que sí. El presidente Obama trató de poner paños fríos a esa relación. Correcto. Y un poco recuperando los derechos del pueblo palestino. Es decir, el presidente Obama creía en la necesidad de una negociación donde se pueda dividir y se pueda encontrar paz. Eso le ha costado factura al presidente Obama también. Seguro. Porque ha habido un enfrentamiento con el pueblo judío, es decir, el pueblo israelita no lo aceptaba a Obama justamente por este nuevo enfoque en las relaciones con Israel. Pero también coincide un poco con la forma de ver el mundo de los judíos, ¿no es cierto? Obama era de color y muchos otros Yo creo que al final la mayoría de los pueblos sobre todo tienen intereses, ¿verdad? Okay. Entonces, el presidente Trump llega al gobierno y dentro de su entorno familiar y de asesores está su yerno, sí. Kushner, con la hija, que son los operadores de esta relación que ellos estuvieron, privilegiada claro, con Israel. Por lo tanto, no todo lo tenemos que ver el traslado de la embajada. Miremos 2 semanas atrás, la decisión de retirarse del acuerdo con Irán es otra de las señales que Trump nos está diciendo: Estados Unidos va a ser el nuevo orden internacional. Lo que ha hecho Obama no sirve para nada. El acuerdo con las 5 potencias más 1 con Irán no sirve. El cambio climático no sirve. Con Israel no claro, sirve. Quiero borrar la historia de Obama porque parecería que el presidente Trump es una mochila muy pesada, todo el legado Obama, porque hay un reconocimiento mundial. Mundial, claro que sí. Todo lo contrario lo que vive el presidente Trump, que normalmente es objeto de burlas, objeto de descrédito a nivel de sus socios internacionales. Parecería que se ha empecinado, y conociendo el carácter del presidente Trump, parece que toma decisiones hasta podríamos pensar hormonales, que realmente, obviamente, siendo la primera potencia, a veces no se nota de manera inmediata esos efectos, pero que hay una factura que se va a pagar en el contexto internacional de estas decisiones, va a haber. Entonces, hay una alianza estratégica, pero hoy mucho más potencializada. Qué terrible lo que me dices, porque aquí viene hasta una alianza familiar, los intereses. Si mi yerno es judío, entonces yo hago pues absolutamente todo. Y digamos que los conceptos mundiales de unidad, de todo, se echaron por tierra. Nos estamos pasando por alto ese orden internacional que hemos venido construyendo a partir de la mesa de más potencias. Totalmente. Multipolar. Ya se acabó el mundo unipolar, el que se imagina el presidente Trump volver a que todavía América existe, grande, ¿no? Sí, sí. Bipolar, también se acabó la Guerra Fría, hoy vale China, vale Rusia, vale la Unión Europea, y todas esas potencias deben construir un nuevo orden internacional mucho más abierto, un multilateralismo más efectivo, más eficiente, pero el presidente Trump está retrocediendo. Él quiere dar las señales. Es una falta de respeto a sus propios aliados y al propio derecho internacional. Franco decía las propias resoluciones de Naciones Unidas. Cuando el 67 hay los 6 días de guerra, sí, y toda esa zafarrancho y abuso de Israel al pueblo palestino, las Naciones Unidas tardan muchos años, pero establecen una resolución que instaban a todos los países miembros a retirar sus embajadas de Jerusalén si es que algún Estado las tenía, como una sanción. Por lo tanto, hay una norma de derecho internacional y ahora se pasa que dice, por encima. no pongan embajadas, claro, porque es un tema de conflicto. Y lo que hace el presidente Trump es decir, no, me importa. El primero soy yo, la pongo. Vuelvo ahí. Y obviamente está causando un efecto dominó porque ya hay algunos países, incluso nuestros. Y te cuento que Guatemala y Paraguay en cualquier momento la colocan, Honduras también. Tengo un material que quisiera que lo veamos, es fuerte, pero es lo que se ha vivido ayer. Son 55 muertos, 60 según página 7, pero esto así lo reflejaba la prensa internacional. Adelante, por favor.
Al menos 55 muertos y más de 2.000 heridos dejaron los enfrentamientos entre palestinos y el ejército de Israel. Los palestinos protestaron contra la inauguración de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén. What a glorious day. Remember this moment. It's a great day for our fantastic partnership, but I believe it's also a great day for peace. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, Ivanka Trump y Jared Kushner, la hija y el yerno de Donald Trump, fueron los encargados de inaugurar la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén. This president delivered, because when President Trump makes a promise, he keeps it. A menos de 100 kilómetros, 40.000 palestinos protestaron en Gaza contra esta decisión. Lanzaron llantas quemadas y bombas molotov contra militares israelíes, quienes respondieron con disparos. El conflicto se debe a que tanto Israel como Palestina consideran a Jerusalén como su capital. Con la apertura de esta embajada, el gobierno de Estados Unidos reconoció a Jerusalén como la capital de Israel. Por cierto, el presidente Trump no estuvo en la ceremonia y solo mandó un mensaje grabado. Our greatest hope is for peace. The United States remains fully committed to facilitating a lasting peace agreement. Estados Unidos consolidó Jerusalén como si fuese capital de Israel. Es increíble ver esto y además a este precio, ¿no es cierto? Así es. Lo que ha declarado el presidente Netanyahu es una aberración, una mentira absoluta, porque esto no es una decisión que conduce a la paz, esto va a desatar mucho más el conflicto, ¿no? Va a enardecer las posiciones y obviamente si se mantiene esta decisión de colocar la embajada estadounidense en Jerusalén, tendría que de alguna forma también exhortar a las autoridades israelíes para que se retiren de los asentamientos que están prohibidos y que han violado también una serie de normas y negociaciones en territorio palestino, ¿no? Mientras no haya esto, es una múltiple agresión que, como indico, esto va a complicar mucho más la tensión que definitivamente ya tiene una orientación militar. O sea, esto va a complicar la tensión y esta mañana, bueno, anoche me quedé hasta muy tarde viendo videos de todo esto, gracias a YouTube, que es una bendición sin duda, y entre uno de ellos se me filtró alguno de estos muy, de la teoría de la confabulación y toda la teoría de la... decía del caos, decía algo muy interesante, ¿no? Que no deja de ser real, aunque pareciera que es una exageración. Decía, Donald Trump se está acercando a poder detonar la Tercera Guerra Mundial. ¿Puede ser eso real? Ese es un análisis. Teoría de la conspiración, perdón, no podía decir. Sí. Ese es un análisis, una línea de análisis es que terrible. se está dando, que claro, más allá que las declaraciones dicen, estamos buscando, seguimos comprometidos con la paz, pero se dice que obviamente esta alianza, militarmente hablando, como les decía Franco, que Israel es el país militarmente una potencia, esta alianza militar es casi invencible. Estados Unidos, Israel. Sin duda. Por lo tanto, no está lejos de poderse convertir en una realidad, esperemos que no, que este puede ser una causal de un conflicto mucho más grande en Oriente Medio, donde los ánimos están siendo obviamente levantados por estas decisiones unilaterales. Y hablando un poco de la injusticia, de ver estas imágenes, de un poco de regocijo de inauguración de una embajada, enterrando muertos palestinos, hay que decir que no tengo yo ningún reporte de prensa ni nada que haya caído algún soldado israelita o algún ciudadano israelita en este enfrentamiento. Es decir, parece que ha habido un uso de fuerza excesivo, no ha sido persuasivo, aunque la parte oficial israelita dice que han mandado panfletos advirtiendo, etcétera. Pero está claro que esta gente está desarmada. Está desarmada y ha sido recibida
con tiros. Es decir, no hay una... Mujeres escapando. Claro. Mira, es que es muy clara la imagen que ha encontrado el productor, porque mira cómo le llegan. Y anoche estaban transmitiendo en vivo, RT estaba transmitiendo en vivo, había puesto cámaras y se veía que era una agresión, pero frontal, no era una confrontación, tal vez el concepto de enfrentamiento no era un enfrentamiento, No, claro. era uno contra el otro, ¿no? Déjeme hacer una pausa, enseguida vamos a regresar porque tenemos que mostrarles cómo Estados Unidos, como en una burbuja, estaba festejando en las instalaciones de la nueva embajada. O sea, realmente cada día me quedo más impresionada de lo que Donald Trump es capaz de hacer. Ya volvemos. Un agradecimiento especial a 3D Wall, son especialistas en paneles 3D para decoración de interiores, exteriores y también para escenografías.